¿Qué es lo más impactante que descubriste sobre un amigo o familiar después de su muerte? Suscríbete. Conocí a los 4 novios de mi madre en su funeral. Fue una sorpresa para ellos y para mí. Descubrimos que mi abuela tenía un novio después de que le quitaron el soporte vital. Tenía más de 70 años y supongo que la llevó a almorzar cada semana durante unos 6-7 años. Ninguno de nosotros lo sabía. Como no lo descubrieron, fue un misterio. Encontramos un columpio sexual en el ático de mi abuela católica. Cuando mi abuelo, muy religioso por parte de mi madre, falleció, mi hermano mayor encontró una pipa de agua escondida en su cajón de la ropa interior. Vale, qué manera de soltarse, abuelo. Mientras limpiábamos su casa, mi madre y yo encontramos varias identificaciones falsas bajo diferentes alias, pasaportes, etc., que finalmente nos condujeron a sus hijos amados, de cuya vida no formaba parte, pero sí apoyaba económicamente a al menos otras 3 familias secretas. Suscríbete. Mi madre no me quiso después de nacer. Intentó entregarme a mi tía, la única persona en la que confiaba para mí. Mi abuelo me lo dijo la noche después de su funeral aquella mañana. Mi tía lo confirmó unos días después. No te lo tomes a pecho, amigo. Mi pareja tuvo una depresión después de que naciera nuestro hijo y solía pensar que otra persona debería tenerlo porque ella no era lo suficientemente buena. Un año después está mucho mejor. Se arrepiente de su pensamiento, pero era una depresión a la que no se puede culpar. Tras el fallecimiento de mi abuela, encontramos sus antiguos expedientes médicos. Se había sometido a una evaluación psicológica a finales de los años 70. Resultó que tenía esquizofrenia. En la transcripción de la entrevista, habla de demonios que intentan convencerla de hacer cosas. Y si alguna vez hizo algo malo, fue solo porque los demonios se lo dijeron. Era la persona más dulce, amable y cariñosa que he conocido. Sabía que mi madre tuvo una infancia difícil con ella, pero no lo entendí realmente hasta que leí ese expediente. Suscríbete. Esto no es chocante, más bien es bonito. Mi abuelo fue granjero toda su vida. Todos los animales le querían. Íbamos a un lugar nuevo y los perros venían directamente a él. Los caballos se acostaban con él. Tenía un encanto con ellos. Al limpiar su armario y rebuscar en sus bolsillos para asegurarnos de que no se tiraba nada de valor a la lavadora, encontramos granos, trozos de carne seca, golosinas para perros, trozos de zanahoria vieja para los caballos. El hombre estuvo sobornando a los animales con comida toda su vida. Un poco tarde, pero mi tío abuelo se disparó en la cabeza con un rifle de caza justo antes de que sus hijos entraran por la puerta del colegio. Su carta de suicidio decía que quería que le encontraran para que supieran lo mucho que habían arruinado su vida. Eran muy jóvenes cuando murió y nadie supo de la carta hasta que nuestra tía abuela murió muchos años después. Encontrar la carta supuso una nueva capa de dolor para los niños. Suscríbete. Mis tíos abuelos nunca tuvieron hijos, así que nos trataban a mí y a mis hermanos como si fuéramos sus nietos. Mi tía murió hace 10 años atrás, así que estaba buscando el sitio de su tumba para poder visitarla y vi un enlace sugerido a una página sobre la tumba de su hijo. Estaba muy confundida porque siempre supuse que no querían tener hijos. Resulta que tuvieron un hijo que solo vivió unos meses. Me entristece pensar que sí querían tener hijos y que no pudieron o no quisieron después de la muerte de su hijo. Muchas personas de la generación anterior han perdido bebés y nunca hablan de ello. Cuando era preadolescente descubrí que mis abuelos tuvieron 4 hijos, no 3 como siempre había pensado. Su primer hijo fue un niño que murió en la cuna a los 6 meses. No puedo imaginar el dolor. Ella nunca lo ha mencionado en toda su vida. Suscríbete. Mi padre renunció a una beca del 100% para hacer un doctorado en matemáticas y se dedicó a trabajar para mantener un embarazo imprevisto. Yo realmente quería enseñar y tenía un talento innato. En los 60 años que le conocí, nunca mencionó el doctorado ni la oportunidad de la beca, ni una sola vez. Me enteré revisando sus papeles después de su muerte. Tal y como lo describes, parece que no se arrepintió. Te eligió a ti. Eres su Pikachu. Suscríbete. Cuidé a mi padre antes de que falleciera y también me encargué de sus finanzas después. Soy la menor de 4 hermanos.
Me enteré de que mis padres se divorciaron mucho antes de que yo fuera concebida. Eso, sumado al hecho de que yo tengo el pelo rubio y los ojos azules y todos mis hermanos tienen el pelo oscuro y los ojos marrones, hizo que empezara a hacer preguntas a mi madre y a otros miembros de la familia. Al principio mi madre lo negó, pero después de que los resultados de los análisis de ADN mostraran que otro hombre era mi padre biológico, se sinceró. Mi bisabuelo por parte de mi padre vivió hasta los 101 años. Fue el mejor ejemplo de salud durante toda la vida. Comía una dieta muy buena con básicamente cero azúcar, hacía ejercicio regularmente y tenía todas sus funciones mentales y sentidos incluso en su vejez. El hombre seguía caminando a todas partes y tomando autobuses por su cuenta hasta literalmente el día de su muerte. Falleció por complicaciones médicas tras romperse la cadera por una caída al tropezar con unos escalones. Después de su muerte, mi familia fue a limpiar la casa y a poner todo en orden. Mi padre abrió un cajón y encontró un alijo oculto lleno de tabletas y envoltorios de chocolate. El tipo estaba tan orgulloso de su salud que sintió la necesidad de ocultar un dulce a su propia familia. Suscríbete. La abuela siempre había sido famosa por su fantástica receta de té helado. Nadie lo hacía como ella, pero seguramente era un secreto de familia, probablemente transmitido de generación en generación. Nunca fue revelada. Los niños siempre nos moríamos por saber qué contenía. Después de su muerte, muchas décadas más tarde, finalmente lo descubrimos, una lata de té helado congelado mezclada con una lata de limonada congelada. Añadir agua y rodajas de limón. Suscríbete. Mi abuelo tenía 90 años cuando murió. En su funeral podía hablar todo el que quisiera levantarse. Después de que varios familiares contaran sus historias, un anciano se acercó al atril. Contó una historia de cuando era joven. Unos adolescentes habían organizado un juego para él y otros niños en el que escondían un montón de monedas y los niños tenían que encontrarlas. Pero como este chico era más joven que todos los demás, no consiguió ninguno y se puso a llorar. Los adolescentes pensaron que esto era divertidísimo. Al día siguiente, los adolescentes decidieron volver a jugar el juego, pero esta vez, después de que los niños más grandes hubieran cogido los centavos, el abuelo puso algunos más para que el niño pequeño los encontrara. Tendría 19 años más o menos después de haber vuelto de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una historia agradable y cálida sobre el hombre amable que era mi abuelo, pero lo que me pareció más sorprendente de esta historia es que se trataba de un hombre mayor. Y todavía recuerda una historia sobre niños que se metían con él 70 años después. Sé que los niños son unas mierdecillas, pero tenemos que hacerlo mejor como sociedad porque estas cicatrices duran toda la vida. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Esperen, no olvides suscribirte y darle a like si te gustó el video. Bueno, eso es todo, adiós.